Hola, buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en el vídeo de hoy revisaremos un poco la Liga Francesa que os debía, que se jugó a final de mayo, principios de junio, y que creo que veréis un poco por qué acabé tomando las decisiones que tomé en los últimos torneos, en el Campeonato de España de División de Honor y luego en el Campeonato de Europa de Clubes, porque creo que en este torneo fui demasiado ambicioso, pero vamos a ver un poco ciertas cosas. La primera partida jugaba contra el gran maestro con bandera española, Alan Pichot, y probé E4. Entonces, yo nunca juego bastante poco E4, entonces mi rival no se lo esperaba. Y yo me esperaba que mi rival, como no se lo esperaba, es lo que pasa un poco en estas cosas, vas a zona de confort. Y Alan siempre ha sido un jugador de E6, no lo juega mucho, pero más o menos me esperaba que, bueno, es un poco, que juegues un poco la clase, lo que has jugado de pequeño, ¿no? Por decirlo así. Entonces, preparé esta variante con D3 que es muy interesante y me juega F6, G3, dama E2. Entonces, esto es como un ataque indio de rey, pero la principal gracia que tiene, me parece de momento todo normal, es que en caso de enroque, E5 y C4, que es la otra jugada importante, y aquí el negro creo que tiene que hacer A6 o tal, porque si hace D4, H4, y ahora tenemos un ataque indio de rey muy bueno, y el hecho de haber intercalado este C4 nos permite evitar que el negro tenga la típica expansión y el contrajuego. Entonces, de hecho, ahora el ataque es muy fácil. Sacas el alfil, torre y un poco lo mismo. Puedes hacerlo incluso por E4. Y esta cuña, este C4, nos permite tener un ataque mucho más cómodo. Entonces mi rival lo sabía, jugó B5. Y después de peón por D4. Aquí alfil E3. Todo esto es un poco preparación. ¿Sí? Enroque. Y ahora la idea de alfil E3 es jugar caballo E5. Vale, aquí el gran problema que tuve, y que veréis que es una constante creo en este torneo, es que preparé demasiado corto. O sea, y demasiado ambicioso. Fue muy exagerado. Entonces, esta posición ahora sí que ya la he preparado un poco más. Y de hecho creamos con un alumno una preparación muy chula en esta línea. Y creamos una idea que a mí me hizo mucha gracia, que era jugar A3 primero, que es lógica. Es como, vale, A3. ¿No? Y en caso de A5, insisto que esto no es la partida, ¿no? Esto es lo que luego jugué, ¿no? ¿Cuál es la idea de A3? La idea de A3 es como, veréis en la partida, yo juego caballo C3, B4, ¿no? Entonces A3 es una jugada un poco de decir, vale, quiero desarrollar el caballo, pero no quiero que me hagas B4. Y A5, y aquí jugamos torre 1. Y estos son, a mí me encantan estas preparaciones, son preparaciones que no estás basadas en el módulo, sino en las jugadas del rival. Entonces aquí torre 1, instintivamente, ¿qué jugada os apetecería hacer con negras? Torre 8. ¿Sí? Entonces, después de torre 8, caballo C3, B4, y aquí la idea es jugar caballo por D5. Después de caballo por D5, caballo por F7, y después de rey por F7, dama H5, alfil por, y aquí alfil E4 y el blanco está ganando. ¿Sí? Creo que no, o sea, el negro creo que puede hacer esta, pero bueno, dama por y tenemos muy buena compensación, tenemos 3 peones ya por la pieza. Y es un juego bastante interesante. Entonces, esta me acuerdo que es una preparación que luego revisé. El problema cuál fue, que yo, por un lado, esperaba que mi rival jugara esto, pero luego había más cosas que tenía que mirar. Entonces, el problema de preparar todo a última hora o de innovar mucho es que me quedé corto aquí. Entonces, aquí me puse a pensar y es una posición normal. Y jugué caballo C3, caballo A4. Y sobre todo, el gran problema fue que no jugué. No, o sea, ahora he visto con retrospectiva, ¿no? O sea, me ha gustado hacerlo ahora porque aquí, por ejemplo, me acuerdo en la partida que mi objetivo era comer y este tipo de posiciones, por ejemplo, era un poco mi objetivo, que son muy cercanas a la igualdad, pero el negro, digamos que tiene un centro un poco sobreexpuesto que yo puedo medio atacar, tengo un alfil que presiona mejor sus casillas, digamos una posición al menos suficientemente interesante, cercana a la igualdad, y ya está. Pero aquí, por ejemplo, ni vi caballo por C6, que es una jugada súper natural. ¿Sí? Y si dama por cae C5, que será mi idea todo el rato. Entonces ahora, por ejemplo, si come, incluso puedo permitirme el lujo de algún momento perder el peón, ya que tengo un alfil muy fuerte en D4. Pero creo que ni ocurre eso, ¿no? Porque viene mi torre, tengo presión aquí, y esa presión implica que el negro no pueda tampoco tan libremente mover el caballo y capturar el peón, ¿no? Entonces aquí jugué caballo G4, caballo E4, y aquí de golpe empecé a jugar muy raro. Me acuerdo, jugué F3, o sea, es que no. Luego C3, aquí hice caballo C5, aquí hice F4,
creo que estáis viendo un poco un patrón, ¿no? Empecé a jugar como para complicar. Y realmente el gran problema es que Alan, creo que tenía incluso cosas mejores, Alan, pero es que no tuvo que pensar mucho, ¿no? Comió aquí me acuerdo que calculé que si comía la dama, pasaban cosas, no sé, fue muy innecesario. Y aquí y creo que aquí, por ejemplo, Alan no tuve que hacer nada. O sea, me comió o sea, jugó muy bien, quiero decir, pero no. No tuvo que hacer nada, me refiero a no le tuve que presionar y me tuvo que encontrar grandes jugadas, sino que en general las jugadas que quería hacer eran bastante buenas. O las jugadas seguras, sin ir a arriesgar, ya eran muy buenas. Entonces, eso es una mala decisión práctica mía, ¿no? Y para que os hagáis una idea, este torneo a nivel de energía no empecé muy bien porque aquí por ejemplo, ni vi. O sea, me acuerdo que aquí estuve pensando bastante rato Dama E3, ¿no? Pero Dama E3, me acuerdo, luego decir, pero Álvaro, primero te pueden comer el peón y segundo, te estás dejando calidad. ¿Vale? Entonces también, no sé, Dama C1, me hizo caballo por D4 y aquí, bueno, es que encima me gana la dama, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un poco un desastre, empezamos con esta partida. Pero ya veréis que es una tónica que preparar demasiado. La segunda sí que estoy bastante contento. Jugué contra Jesse Penko y yo de negras y jugué una Najdorf. Entonces, si habéis estado viendo, yo he estado jugando alguna otra siciliana, alguna Caro-Kann E5, pero Najdorf no tanta. Entonces, contra Jesse Penko me pareció muy interesante porque jugaba la variante de alfil 2 y aquí creé una idea contra este plan. El blanco lo que quiere es una variante de la Najdorf un poco más estratégica. El sueño del blanco, de alguna manera, es acabar controlando la casilla de 5 y poniendo una pieza en D5, no un peón. Entonces, por ejemplo, este tipo de posiciones, si el blanco hace calle de 5, por ejemplo, este calle está un poco raro. Muchas veces estoy haciendo calle 8 y luego atacando por aquí, cambiando este alfil malo. Digamos que es una posición bastante incómoda para el blanco. Entonces, el blanco en general busca arreglar este caballo primero. De hecho, me juego alfil E3, que también es más o menos típica. Muchas veces este alfil se va a intercambiar con este caballo. Bueno, es un poco los planes. Está bien, ¿no? Entonces aquí jugué mi novedad galáctica, que es H5. Sí, no sé si se ha vuelto a jugar. No, solo hay esta partida. Aquí un plan conocido es jugar H6. Y la idea es jugar caballo H7 y caballo G5, o si no, alfil G5 muchas veces. Entonces buscar un poco, ya que el blanco va a estar moviendo este caballo y va a estar intentando hacer maniobras, pues bueno. La idea de H5 era que quería hacer un poco lo mismo y aparentemente con G6, caballo H7 parece que pierdas un tiempo, pero esta amenaza de H6, de H5 y caballo H7 hace que alguna vez tenga G5, G4. Y esto puede llegar a intimidar a mi rival. Y de hecho después de H3 jugué G6, A5 y aquí, bueno, aquí me podía comer, vale, no. Y aquí me parecía muy interesante este gambito, que este caballo está torpe. O sea, fijaos que estos dos caballos no se pueden mover y que al final soy yo el que tengo el centro. He dado el peón de H a cambio de tener, no sé, algo así, ¿no? Yo sé que esto objetivamente, bueno, está igualado más o menos, pero bueno, me parecía como interesante para jugar. Tengo pareja de alfiles, centro, piezas un poco torpes, pero bueno, el blanco también está seguro, pero bueno, me parecía interesante. Entonces me hizo H3, G6, A5, cae H7. Y aquí, por ejemplo, me acuerdo que medio analicé esta partida, pero no. O sea, en general jugué bien, fui a cambiar este caballo y aquí jugar caballo de F6. Pero aquí empecé a jugar muy creativo también. O sea, ahora es como que tengo muy presente los últimos vídeos que he hecho. Y es como, me acuerdo de empezar a jugar de una manera súper extraña. Esto me gustó, pero aquí también podía haber comido y tampoco pasa nada. Porque ahora la cosa es que este peón se queda más débil y la casilla de 5 quizás es accesible, pero me he deshecho de mi alfil malo. Entonces ahí podría hacer KF6 y jugar ajedrez normal. O sea, aquí empezáis a ver un poco mi tendencia de jugar excesivamente creativo. A ver, aquí en general sí que me pareció bueno a nivel práctico jugar esto. Mi idea es que el blanco parece que va a copar D5 y aquí jugar alfil F4. Y de golpe buscar G5, G4 o caballo G5. Y aquí mi rival empezó a ponerse nervioso. No sé si era aquí, es que ya os digo, esta sí que la analicé un poquillo.
con mi rival y creo que encontramos que alguna idea interesante muchas veces era hacer torre a3 antes, que me la hizo después. Me hizo calle 2 y con esta maniobra de forzar bueno, ponerle esta amenaza, que tampoco sé si era amenaza, mi rival sobre reacciona. Y ahora me hizo h4, que es bastante floja. Y aquí hice un plan que me pareció genial, que es rey h8. La idea es, quiero hacer torre g8, g5 en algún momento. Y además tengo una amenaza secreta, que es jugar dame 7 y caballo de 7. O sea, si mi rival torre a3, hago dame 7, caballo aquí. Y aquí en muchos momentos tengo caballo de 7, que hace una doble amenaza, básicamente esa es la idea. Aquí había una maravilla, que era que el truco que me había preparado, me acuerdo, que era esta. Es todo forzado, ¿vale? Voy rápido, pero es todo forzado. Y me caza la dama, ¿sí? Y si hago dama g5, alfil e3, me caza la dama también. Bueno, me gana el alfil de h6, ¿no? Entonces, hice torre g8, y claro, aquí el blanco está un poco que tiene que hacer algo, ¿no? Y aquí se decidió por caballo de 5, y que pierde un peón, pero bueno, que la cosa que acaba pasando aquí es que el blanco ha dado un peón, pero tengo un peón retrasado en d6 y no es tan fácil. De hecho, torre d3, torre c6. Y sí que estoy un poco mejor, pero no era muy fácil. De hecho, me hice torre c8, g3, arregla un poco todo esto. El peón de h4 nunca me lo puedo comer porque está cayendo este. Yo vine con el caballo. Pero aquí, por ejemplo, otra realidad es que no jugué sencillo. O sea, aquí, por ejemplo, prioricé demasiado jugar varias jugadas concretas. Por ejemplo, podía haber hecho rey g8, alfil f8. Aquí creo que me colgué alfil a7. O sea, mi idea principal era jugar esta, creo. No, pero esta me come, ¿no? Y esto me entra por aquí, ¿no? No era esto. O sea, era jugar a veces... Vale, era jugar alfil f8, porque si come hago esta, y si come hago esta. Le gano el alfil, vale, ahora me estoy acordando. Y... Pero me di cuenta que si me hace algo como rey g2, ¿no? Como paso, una jugada de paso, me hace esto. Aquí torre por d6 es muy interesante. Es muy interesante dar la dama por las dos piezas porque la estructura negra es un desastre. O sea, dama por ejemplo, y me va a comer aquí y aquí, o puede, si quiere, comer este. Y con los alfiles de distinto color, quien ataca es quien tiene ventaja. Entonces, en este caso, el blanco, mis torres no coordinan tan fácilmente y todos mis peones se me están cayendo, ¿no? Entonces, aquí me di cuenta que estaba mal, o sea, mal, que no estaba muy fino, pero... Y esta posición al final, estoy un poco mejor, pero no veía un plan productivo. Y lo que sí veía es que si empezaba a marear la perdiz, es que no veía cómo marear la perdiz para empezar, y sí que veía que el blanco en un futuro sí que puede mejorar su alfil y realmente presionar estas debilidades, ¿no? O sea, tengo estos peones fijos en la casilla del alfil que yo no tengo. Entonces, estos son débiles crónicamente. Y nada, entonces, es una ligera ventaja, pero de estas que no veía progreso. Y nada, ofrecí bien tablas. O sea, esto me pareció una partida correcta. ¿Sí? Luego, la siguiente partida jugué contra Irigaisi. Sí, no sé si os suena. Es un chaval que promete bastante. Sí. Y nuevamente, como veréis, el problema es que me pasé un poco de creativo. Juez C4, E5, G3, KF6. Y por ejemplo, esta fue una de las varias veces que esta variante sabía que la jugaba. Él ya tenía partidas más antiguas, pero se me olvidó de repasar. Ese es el gran problema cuando estás creando nuevas líneas, viendo todo y no lo tienes todo súper fresco. Por eso me puse muy tajante en el otro torneo. La idea de H6 es esperar para que este caballo salga y después de caballo C3 alfil B4 y tenemos un tipo de ragosín. Y como H6 es útil con blancas, hay ragosín, una rosolín, perdón. Y como H6 es útil, o H3, bueno, es interesante pues hacer esta demora, porque además el negro muchas veces no quiere hacer esta directa, sino que quiere esperar y bueno, realmente es bastante flexible, ¿no? Y juego con E4. La cosa es que aquí me pasé de listo, jugué demasiado optimista. ¿Sí? Aquí un poco el sueño del blanco es jugar esta, luego recolocar este caballo por aquí, luego jugar F3, roque, y luego, por ejemplo, caballo D5, arreglar la estructura, tengo pareja de alfiles, tengo centro. Eso está muy bien, la película.
La cosa es que aquí me hizo A5, que es muy fina, y aquí yo creo que tengo que hacer esto. Y asumir que, vale, me va a hacer A4, que en general es una pequeña concesión estratégica, pero no es lo mismo. Esto sí que es terrible, ¿no? Porque esta estructura ya nunca va a estar unida. Si nunca voy a poner avanzarla y me va a colocar un caballo aquí que me va a destruir y este peón va a ser débil crónicamente. Pero esto tampoco es tan grave. O sea, por ejemplo, cae F3 y esta, más adelante podrá hacer B3. Y bueno, sí que el negro es el que decide si se abre la columna o no. Pero bueno, a ver, que al final estoy priorizando el desarrollo. ¿Sí? El problema es que aquí quise hacerlo todo. Hice A4, me hizo enroque y hice KF3. Y me hizo calle a 6 y digo, bueno, pues aquí podía haber hecho alfil E3. A ver, estuvimos analizando mucho, es majísimo, Erigaisi. Y una cosa que quiero deciros que me gustó mucho de él cuando estuve analizando la partida era él que realmente nunca. O sea, me he encontrado con mucha gente, he analizado con mucha gente, y fuerte, grandes maestros o quien quieran. Nunca me había quedado la impresión de no decir como, bueno, y aquí estoy ganado. Nunca. Todo el rato lo quería comprobar con jugadas. Incluso analizando variantes que muchas veces yo ya me sentía como, bueno, ahora va a decir que, vale, estoy ganado. No, no, no. Y quería ver hasta dónde hay la victoria, hasta dónde hay todo. Y esa consistencia yo creo que es uno de sus puntos fuertes. Y de encontrarlo él, no de con el módulo. ¡Anda! ¡Qué cosas, qué fuerte! Entonces él, analizando la partida por sí mismo, ya había llegado prácticamente a todas las conclusiones. Porque, por ejemplo, este tipo de estructuras, cuando estuvimos analizando esta, estuvimos analizando un montón de opciones. Rollo, si empiezo a poner esta, si hago B6, caballo C5, si hago los temas de caballo por E4, que había algunas veces trucos. Todos los que. Entonces fue espectacular, la verdad. Y fue bastante esclarecedor también en este aspecto, ¿no? Algo tiene que estar haciendo muy bien un chaval que ha subido de 2.7 a 2.8 en un año, ¿no? Y va a seguir subiendo. Entonces hice caballo de 2 y aquí hice caballo F1. Yo me las veía felices, ¿no? Digo, bueno, si me hace alfil de 7, que es típica para hacer alfil de 6, llego justo a tiempo, me voy a. ¿No? Y bueno, hago alfil de 7, caballo de 3 y digo, bueno, ¿no? Si dame 8 hago esta, lo he conseguido todo. Y yo, este tío, este Irigaisi, vaya, menudo fraude, ¿no? 2.760. Y si queréis, os dejo esta posición, ¿vale? Parad el vídeo, si tal, y analizad, porque vale la pena. Aquí, no sé, hace tiempo que no me había pasado esto de me hacen una jugada y digo, y todo el imperio se derrumba, ¿no? Me hizo torre a 6. Y de golpe me doy cuenta que estoy en muchísimo peligro. Entonces ahora si hago, por ejemplo, bueno, os enseño la partida, ¿no? Enroque, dame 8. Si hago B3, que parece normal, torre B6 y de golpe no puedo defender el peón de B3. Y si torre B1, torre por B3 y alfil por A4 y pierdo. Entonces toda mi inversión en el flanco de rey, claro, justo él me aprovecha el único agujero del flanco de dama. Entonces, esto también es muy importante para que veáis estos fuertes jugadores, pues detectar un poco, jugar con todo el tablero, ¿no? Y nada, y después, aquí por ejemplo decidí entregar un peón, y aquí no estoy tan mal, pero el problema fue que jugué nuevamente, o sea, llegué a esta posición, y aquí, bueno, me acuerdo que no estaba tan mal, pero mi toma de decisiones tampoco era muy práctica. No sé si vimos un montón de variantes que, bueno, que tenía un poco más de resistencia. Aquí él calculó muy bien que, bueno, puede comer en B7 y no pasa nada. Y tengo un peón de menos y alfil que no sale. Ahí, por ejemplo, jugar KF5 que tenía más sentido muchas veces y buscar alfil por H6 y algunos ataques. Y sin dama por, no sé, alfil de 3. O sea, jugar un poco más normal con el peón de menos. Estoy un poco peor, sí. Pero bueno. Luego había aquí otra idea, que era jugar C5. Bueno, esto creo que fue lo que hice en la partida, ¿no? Pero aquí este dama 2, por ejemplo, un poco raro. Podía hacer calle de 5, vale, esto me acuerdo. Calle por peón por, esta y alfil de 3. Por ejemplo, esto era de las variantes más humanas de, jolín, Álvaro, tienes una estructura supernatural, el peón que tiene de más está retrasado, si lo cambia va a volver a haber otro retrasado que yo puedo presionar con mi alfil, no tengo más debilidades. Este es un peón de menos dentro de los peones de menos que se pueden tener, bastante cómodos. ¿Sí? Y además el negro pues, tiene una disposición de piezas un poco extraña, ya que este caballo pues nunca va a tener una casilla súper contenta, ¿no?
Tenía estas opciones que, bueno, me hubieran alargado más la partida, pero intenté como sobrecalcular, aquí sacrifico, aquí hago F4, pero bueno, Erigai sí me dio un baño. Aquí, por ejemplo, ataqué un poquillo, pero bueno, calculaba mucho mejor que yo y aquí parecía que muchas veces tenía trucos con caballo G6, pero nada, no, nada y nada. Y nuevamente, por ejemplo, estas posiciones que parece que estoy medio tieso porque tengo todo en el aire y tengo varios peones de menos, los analizamos un montón hasta que no me refutaba. Y aquí alfil por E4, sin miedo. Y aquí, bueno, en fin. Aquí había un truco muy bonito, ¿no? Era el caballo F6. Sí. Entonces parece que se deja una torre, pero luego hay un doble y recupera, ¿no? Este caballo F6 me amenaza mate. Y aquí torre veo. O sea, es una manera dinámica, ¿no? Aquí parece que estoy ganando pieza. Si hago esta, si me hace esta, hago esta, jaque y gano el caballo. Pero lo que hace él es darme este jaque primero, porque ahora la dama está defendida, hacer este caballo y ahora irse. Entonces, esto es una manera de justo defender este alfil y forzarme el rey a F2, porque además ahora no puedo, siempre que coma me comerán jaque, ¿no? Y de hecho aquí creo que abandoné ya, porque me van a ir de 3 y perdí, ¿no? Fue una masacre. Entonces, estas fueron un poco las primeras partidas. Luego tuve la siguiente partida con Bambeli, 2600. Hice una Ninzo India con Dama C2, que hago que no lo hago la vida. También es que cada partida fui cambiando. Esta fue buena, pero a nivel de energía no estuve muy bien este torneo. O sea, no sé, sobre todo no lo preparé todo lo que quería. A nivel de, no sé, no estaba haciendo tanto deporte en esa época. No sé, me acuerdo que tomaba decisiones. No había entrenado suficiente para este torneo, la verdad. Entonces, jugué esto que es bastante teórico y esto es una línea que yo jugaba en el 2009 o así, ¿no? Y de hecho no me quedé mal, pero aquí, de hecho, hice alfil E2 y me quedé un poco mejor. Porque esto es un gambito bastante temático, ¿no? Y luego tengo alfil H6, es un poco interesante. Muchas veces lo que hace el negro es hacer H6 primero y luego hacer alfil por. ¿Sí? Entonces, esta idea, esta ninfa india, lo que se basa es que el blanco le cuesta un poco desarrollar este alfil de F1. Pero aquí lo pude hacer. Pero aquí nuevamente tenía varias opciones un poco más prácticas, dama C2 o aquí jugar. Digamos que tengo la dama un poco en medio del todo, ¿no? Pero aquí creo que es que me colgué un peón en una, ¿no? O sea, me comió este. Luego tenía compensación, ¿vale? Que está guay. Aquí pues tiene un poco las piezas torpes, las estoy metiendo F4, pero aquí se me fue la castaña. Aquí no me acuerdo si simplemente F4. Sí, aquí hice alfil G3, que es malísimo, ¿no? Creo que era aquí, F4. Sí, no sé si era esta simplemente, ¿no? Y si caballo aquí alfil por y E5 y bueno, mi caballo de 6 y la dama tiene que defender este, aquí sí dama aquí, bueno, no sé, digamos que tenía, bueno, muchas veces se puede hacer este sacrificio, jugar de 4 y mis torres no juegan tan bien, pero bueno, que tenía buenas opciones. Aquí el problema es que, por ejemplo, ya estaba sin tiempo, otra cosa que me cambié, todas estas partidas que habéis visto que he perdido, me quedé sin tiempo muy rápido. Entonces, aquí, por ejemplo, jugar alfil G3 con 30 segundos y porque pensaba, tiene que mover el caballo y haré caballo de 6, pero me hacía 6. Y bueno, y aquí, pues, bueno, y perdí esta posición. Bueno, no tiene nada que. O sea, me quedé, sé que estaba mejor por aquí, no me acuerdo muy bien. Tenía una compensación interesante. Aquí me cuelgo un peón en una, estoy sin tiempo, todo mal, ¿no? Pero a nivel de apertura la idea fue interesante. Luego jugué contra Kartik, aquí, claro, pensad que llevaba medio de 4. Y. Y aquí recurrí un poco a mi variante, a mi petline, que se dice, que es con D6, y la Stainis diferida, que más adelante haré algún curso. Porque de esta variante tengo victorias a punta pala. Hasta la fecha de hoy creo que solo he perdido una partida con esto, en clásica. Y ha sido contra Alexeyenko, que es precisamente un especialista, entonces tampoco me parece tan grave. Vale, este C4 es un poco la idea más molesta. Lo que quiere hacer el blanco es comer, jugar esto y jugar con un esquema Maroxy, con el peón de C en vez de E. Y aquí me preparé una idea un poco rara, que es caballo 7, caballo C3. El blanco espera, porque si hago D4, pues cambiaré muchas piezas, ¿no?
Y aquí juego alfil G7. Me dejó hacer D5, pero aquí cae D4 y bueno, es un poco de barro, un poco extraña esta posición. Como, luego haré C5 y luego muchas veces busco B5 y realocar este caballo, ¿no? Realocar. La cosa es que me hizo peón por y alfil B3. Yo aquí hice calle C6, alfil E3, calle A5. Parecía un poco normal ir, bueno, desarrollar y molestar un poco este caballo. Vale, y aquí llegamos un poco a la posición crítica. Y aquí, por ejemplo, podía enrocar y, bueno, si mi rival va a hacer algo como calle D5, voy a comer y mi alfil va a buscar cambiar este caballo. Si el blanco intenta buscar la casilla F6, pues bueno, se van a hacer estas simplificaciones masivas y bueno, y más o menos igualado. Digamos, el juego equilibrado. Mi alfil va a buscar controlar este caballo, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí me hice alfil C6, que no es mala, evito el salto del caballo, y aquí alfil G5. Aquí también podría haber hecho F6, podría haber hecho dama de 7, pero aquí me obsesioné con una variante forzada, que era esta. Y aquí había calculado, si no me acuerdo mal, esto, dama por A5, alfil aquí, dama por enroque. Y había visto que esta posición estoy haciendo A5, estoy tocando B2, estoy tocando E4, estoy tocando demasiados peones. Por ejemplo, si F3, torre F8, aquí dama por B2, y voy a volver, voy a hacer A5, y este peón lo compenso con este y además la presión sobre este alfil. Claro, yo vi esto y mi decisión fue, pues está bien. Guay. Entonces, esta es una mala conclusión. Lo que está bien es esta variante, es alfil por F6, pero aquí, ¿cuáles otras jugadas te puede hacer? Y aquí el gran problema es que me juega alfil H6. Y aquí, de golpe digo, Álvar, no te puedes enrocar. ¿Estás tonto? Y después de calle por B3, peón por B3, torre G8. Torre G8 lo hice porque es que, claro, no me puedo enrocar. Tampoco me quiero enrocar por aquí porque me va a caer la del pulpo. Y dije, bueno, yo qué sé, torre G8. Me hizo... Y aquí me jugó muy... Me pareció... A ver, no quiero decir muy malo mi rival, pero... Yo creo que esta posición... Por ejemplo, esta posición, si no sabéis... O sea, me parecería interesante, si habéis llegado hasta aquí, de qué haríais con blancas. ¿Qué jugada intentaríais hacer? Porque... ¿Cómo enfocaríais esta posición? ¿Qué jugadas priorizaríais? Yo creo que es muy relevante. O sea, parad, decid vuestra opinión, porque es una posición que yo lo pondría a muchos alumnos, porque ¿cómo ves el ajedrez? ¿No? Total, mi rival me hizo B4, le hice G5, que más o menos lo estoy atrapando este alfil, y ahora se puso a pensar. Para mí esto me parece una decisión que yo me lo estaba mirando en plan, tío, aquí la jugada más sencilla es vuelves y ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuéntame. Mi rey qué va a hacer? Estoy sin enrocar, el blanco tiene varios planes de ataque y además de expansión, y yo de mientras, ¿qué hago? Voy a tener que perder 7 tiempos para enrocar y estoy bastante peor. Esa, por ejemplo, es una opción muy sencilla. Luego, calle de 5, también había otras opciones con G5, pero bueno, luego podríamos calcular, que es lo que intentó hacer mi rival aquí. Y aquí F4, comí, y aquí torre G6. Y aquí de golpe mi rival se da cuenta que no es tan fácil. Y aquí colapsó muy fuerte, creo. Porque creo que su idea principal era jugar B5 y aquí me suena que había calculado que peón por, torre por, y aquí alfil por C3. Sí. Y me lo puedo comer. Es como, porque al final esta torre defiende muy bien. Y este alfil, como, bueno, si no me voy a enrocar, pero ahora como he cambiado tantas piezas, tengo el rey bastante seguro. Sí. Entonces, bueno, más o menos era como, bueno, no pasa nada. Y si torre por, dama por, peón por, aquí otra vez. No, aquí ¿cuál era la idea? Aquí jaque y a rey aquí torre F6, que esta es la clave. Entonces, esto era muy concreto. Pero aquí de golpe me salvo con todas y de hecho se queda un poco peor él. Y entonces aquí empezó a colapsar. Aquí, por ejemplo, tenía caballo de 5 y bueno, como dama de 7 y bueno. Posición un poco normal. Yo pensaba que me haría esto. Torre aquí pues se va, me hace alfil F4. Y yo quizá me voy a enrocar largo porque tengo ya bastante contrajuego y B5 no me molesta tanto, pero bueno. Que está un poco mejor todavía esto. ¿Qué quiere decir? Tampoco... La cosa es que me hizo dama E3, que es terrible. Y aquí creo que os he hecho spoiler, pero la jugada es alfil por C3.
Peón por dama e7. Y ahora de golpe lo que hemos hablado antes, que cuando cambias alfiles de distinto color, lo que importa es quién está atacando. En este caso, en mi juego es súper sencillo. Yo veía enroque, F5, torre G8, todo apunta, todo está muy bien coordinado. Me hizo torre 1, enroque, alfil F4. Y aquí creo que se comió. Como se creyó que había un truco, creo que alfil F4 pierde ya. Porque hago F5, no puede comer porque hay este punto, me hace dama H3. Pero claro, yo digo, está clavado, sigue estando clavado, ¿no? Entonces ahora me podré comer el peón y bueno. Y esta la gané muy bien, porque me intentó abrir por aquí, pero bueno, me da un poco igual. Como el peón, pongo las torres, tenía esta posición un poco extraña. Y aquí me gustó mucho mi plan, porque yo quería hacer la batería para atacar con la dama, entonces fijaos en esto. Voy a hacer dama aquí, bueno, mareo un poco la perdiz, pero al final lo que hago es B6 alfil B7 y la dama entra. Entonces aquí ya es cuestión de buscar en qué momento voy a romper. Entonces hice alfil C. Aquí seguí sin precipitarme. Hice la mejora, pongo mejor el rey para que no haya problemas con jaque y luego activo la torre por ahí. O sea, ¿veis toda esta secuencia de pasos? ¿No? O sea, estoy aquí, hago el F5, capturo el peón y aquí lo que quiero es poner la dama delante del peón, del alfil, quiero decir. Entonces este es el proceso que hago aquí. Pongo la dama delante del alfil. Vale, y luego en segunda instancia el blanco está medio defendido aquí. Lo que hago es, pues pongo el alfil aquí, rey aquí y así puedo pasar con la torre por aquí. Y eso es lo que pasó. Y aquí, pues bueno, ya he optimizado todo y ya hago el sacrificio. Torre por dama aquí y aquí, bueno, está perdido simplemente. Un poco. Y bueno, y encontrar un poco, evitar el contrajuego y bueno, al final, pues bueno, eventualmente pues gano. Sí, no hay mucho más aquí. Entonces, esta fue muy buena y después de medio de 4 ganar esta partida un 2-600, pues bueno, fue bastante chulo. Sí. Luego, vale, luego tuve esta preparación, jugué 4 contra una Naidos, contra Daniel Albornoz y esta variante. Esta variante es muy truquera, todo esto es teoría. Esta variante me hace gracia porque no es buena, objetivamente, era una variante conocida de tablas o así, pero hay nuevas ideas. Y aquí, por ejemplo, os recomiendo que veáis esta jugada. Os pongo ahí el caramelito. Y no es tan fácil. Entonces, enroque de 5. Y aquí el negro tiene varias opciones que en teoría son igualdad, pero es interesante la práctica. Y todo esto es teoría, caballo de 4. Me dejo el de A2, pero como este de F6, dama 1, rey, 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 y aquí G4. La cosa es que todo esto es teoría. Y aquí tengo este final, ¿vale? Que es más o menos forzado. Bueno, más que teoría era preparación, sí. Esta fue una muy buena preparación. Pero aquí hice torre de 7. Pero el negro tiene mucho contrajuego. El peón de G4, por ejemplo, es feo porque no podré defender el peón de H. O sea, hacer H4, H5 es muy lento. O sea, idealmente podría tener esto y así me olvido. Y además el negro lo que quiere es tirar este peón e intercambiar con estos. Entonces aquí creo que la mejor jugada práctica, o sea, objetivamente creo que siguen siendo tablas. Era torre de 4 para hacer B3 y cubrir. Sí. Pero hice torre de 7 y bueno, me hizo bastante contrajuego aquí. Y aquí, por ejemplo, hice torre, bueno, me estoy comiendo un peón, mi rival tiene contrajuego. Pero aquí era muy, muy interesante esto. Luego me di cuenta que era un muy buen intento práctico, porque aquí después de torre por torre aquí, esto por ejemplo, mira, este es un ejercicio duro, ¿vale? Pero os digo el plan. Tenéis 10, o sea, esta es como la típica película que se está cerrando las paredes se están cerrando, ¿sí? Y tienes que salir de ahí. Y hay suficientes cosas, ¿no? Estas de rumbo, no sé, o algunas de estas, no sé. Ahora no me salen ejemplos, pero bueno, la típica escena, ¿no? Porque hay un tiempo, ¿no? ¿Qué va a hacer el blanco? El blanco va a hacer piu, piu, piu. Entonces, esto de final es conocido como que, vale, el blanco, si pongo la torre detrás, no puede progresar. La única manera de podría progresar es haciendo un jaque detrás, pero este rey se va a quedar aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Una vez he subido el peón hasta allá, voy a subir este. Entonces, claro, voy a empezar a subir. La torre no puede comer el peón, ni el rey puede acercarse. ¿Por qué? Porque si a que el rey se acerque aquí, ¿no? Y tenga el peón en séptima, vamos a intentar
vamos a intentar, por ejemplo, torre G1, a liquidar las flechas, ¿no? Imaginaos el peón aquí. Claro, el rey en el punto que, ups, no por aquí, sino por aquí, se acerque aquí y mi torre esté en A1, voy a hacer esta, el negro va a tener que comer en A7, voy a comer el peón y voy ahí. Entonces, claro, el rey negro no se puede acercar y el peón va a ser imparable. Estos siguen siendo tablas, pero, a ver, ya me gustaría si queréis pasar este problema y... Hay varias maneras de hacer tablas, pero claro, ¿veis? Es como que tenemos... ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadas. 8 jugadas más o menos para reaccionar, ¿no? Es un bonito problema. Al menos lo podría haber intentado. Hice esta, pero bueno, al final es un final de torres que tengo un peón de más, pero no tengo coordinación y bueno, de hecho hicimos tablas por aquí. Y me va a comer uno de los peones. O sea, su torre va a empezar a amenazar y mi rey va a estar mareado y al final dije, bueno, tablas. Esta fue interesante. Podía apretar un poco más, o sea, pero ni apreté aquí, ni apreté aquí, que es a la práctica muy interesante. Luego, luego esta partida fue contra Locke Trabadón. Juega Caro-Kann con dama C7 y me inventé esta variante de alfil G4. Y aquí, por ejemplo, el único punto que quiero decir era esta posición. O sea, si queréis parar. Más o menos hasta aquí ha sido bastante normal. Bueno, típica expansión en el flanco de rey. Pero aquí la jugada que se me ocurrió me parecía muy buena y no sé por qué la descarté. Y de hecho era buena, que la jugada era alfil H7 para hacer calle G6, calle F4 y de golpe estoy bastante bien, ¿no? Entonces aquí hice peón porque es totalmente incomprensible, porque esta posición el blanco me ha ganado mucho espacio y sus piezas juegan muy sencillo. Entonces, claro, comer no tiene mucho sentido, digamos, liquidar estos, porque el blanco se beneficia de espacio, ¿no? Entonces, reforzar mi centro, intentar ganar espacio sería un plan más adecuado. Entonces comí, jugué C5, pero me hizo alfil F5 y me ofreció tablas y yo me quedé. Y la verdad es que estoy bastante peor. Aquí está complicada la posición. La idea es, esta posición es un poco extraña. Y si cae 7, él quería volver. Pero claro, yo le decía, pero es que esta posición, para que veáis, es la típica que me presionas aquí y ¿pero qué hago yo? O sea, me hace esta, rey B1, cae C4, a buscar doblar. Estoy muy restringido, mis piezas no mueven. Este alfil no juega, este alfil no juega. Entonces, el blanco con el paso del tiempo tiene ventaja. No puedo hacer F6 porque este peón es débil. No quiero hacer E5 porque me quedo a cuadros y este alfil es Dios. O sea, estoy muy peor sin nada. Entonces, por eso me enfadaba mucho. Mi toma de decisiones fue terrible. Oh, por favor. Y luego juego contra Korobov. Esta fue... Me hizo A6. Como veis, estoy jugando cada día una partida. Una partida distinta también, con blancas. Esta variante es muy famosa y me hizo alfil o sea, aquí actualmente se juega con alfil de 6 y bueno, y hay mucha teoría, pero me hizo alfil de 7, es un poco raro y jugué con H3 y alfil F4, pero aquí era importante, creo, si mal no me acuerdo, que me estudié esta variante de vuelta, era la torre C1, creo que era la jugada, porque la idea es que cuando me haga C5 jugar en roque y si hace 4 alfil B1 y luego buscar con calle 5. No sé. Aquí lo que os quiero contar es esta estructura. Porque claro, me diréis, Álvaro, peón aislado, maravilloso. Pero, vamos a poner unos cuantos, un pero aquí. Esta disposición de piezas, me di cuenta durante la partida, digo, vale, es un peón aislado, pero ¿qué? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo tiro para adelante? ¿Cómo rompo esta coordinación? Claro, y empecé a pensar y dije, jolín, es que no. Si como aquí, arreglo su estructura y además se queda con pareja de alfiles. Y no sé, y si ahora, por ejemplo, como en C5, pues nuevamente el caballo este queda vivo, me va a hacer caballo por C3 destruyéndome la estructura y luego encima va a comer aquí muchas veces. O sea, digamos que no tengo una manera de buscar una tal. Y lo que acabé deduciendo un poco, que estos bloqueos con el peón aislado son bastante más cómodos cuando has cambiado un par de caballos. Porque el blanco, digamos que mi resto de piezas no están tan congestionadas como que no puedo hacerlo todo, ¿no? Me falta un poco de espacio. Digamos que el negro se ve beneficiado en este caso de lo que está ganando de espacio con estos caballos, ¿no? Y esta partida pues no estaba mal, pero
me apuré demasiado de tiempo y aquí me metí en cálculos innecesarios. De hecho, me quedé peor por aquí, no me acuerdo. Aquí empecé a hacer cosas rarísimas. De golpe él me puso la alfil para C7 y estoy bastante peor. Estaba peor por aquí, no me acuerdo por qué. Pero bueno, luego a menos calculé bien este dama G4 y F3 y cae C5 y le estoy como contra Pero bueno, ya os digo, esta partida no fue... No estoy muy contento. Y aquí ofrecí tablas y no me di cuenta que estoy mejor. O sea, es como... No estaba valorando nada bien ninguna posición. Eso fue un poco el resumen. De hecho, os digo, por aquí empecé a hacer tonterías, a apurarme de tiempo. Nuevamente, jugar absurdamente impráctico. ¿Sí? Y nada. Y ya veis que un poco los tipos de errores son bastante distintos. Luego juego contra Navarra. Esta partida es terrible simplemente. Navarra es un jugador muy fuerte de ataque. Y le hice Naidorf a Navarra. Y luego la mayoría de gente me dijo, Álvar, no se le hace Naidorf a Navarra. Os la voy a pasar por encima. Me hizo una... Entré en una variante crítica y me hizo una que no me acordaba. Y bueno, y salí volando. Me hizo el típico sacrificio. Que si como de peón, pues... Bueno, en fin, salgo volando. Y es un jugador que calcula muy bien. Entonces aquí, bueno, es más que... Tengo los dos flancos desconectados. Creo que esto es un concepto, mira, ya que tenéis que quedar con esto, que no es... Creo que mucha gente no lo usa, pero si no hay conexión entre ambas piezas, el problema es cuestión de tiempo. Y este caballo es mortal. Hice G5 para evitar un poco la expansión, pero es que me da el peón y simplemente... Básicamente el blanco quiere entrar. Le da igual darme los peones que hace falta, porque es que con esto aquí, sí, di la calidad y bueno, en fin, nada, intenté generar contrajuego, pero bueno. Pero Navarra, pues, calcula muy bien y nada. Perdí sin jugar. Esta partida fue una tontería, ¿no? O sea, en mi obsesión por probar cosas nuevas es como, pero a ver, no pierdas el norte, ¿no? Una frase que me gusta mucho decir nuevamente, ¿no? El árbol te impide ver el bosque, ¿no? Vale, luego esta partida contra un 2600. Esta sí que... Jolín, las dos partidas que he ganado son variantes que he jugado bastante prácticas. Y aquí jugué de 3. Esto es bastante conocido. Este G6 Alfred G7 es un poco la más aburrida. Porque se asume que tienes que jugar de 4 y esta es la Grunfeld simétrica. Pero aquí yo me dejo hacer y es como un India de rey. Y yo había preparado... Esta posición me parecía muy interesante porque... Torre B1. Y aquí, como jugar con B3, alfil B2. Y jugar esta posición. La cosa es que es una India de rey que mi rival no tiene experiencia. Yo tengo una posición bastante sana, que todas mis piezas apuntan hacia el centro, como el doble free and keto, y digo, bueno, esto parece bastante chulo, ¿no? Entonces, alfil E6, A3, A4, B4. Y aquí mi rival intentó demasiadas cosas, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, estoy un poco enfadado. ¿Por qué? Porque aquí tenía simplemente peón por. Nuevamente, mi toma de decisiones no era ordenada, que es un tema que hemos insistido bastante en los vídeos del canal. Y después de caballo por alfil B2, y aquí me tiene que hacer F6 o tiene que hacer una cosa extraña. O sea, está peor ya y directo. No sé si puedo hacer D4, pero digamos que me obsesioné con mi plan de jugar práctico y luego dije, pero podía haber comido y esta posición ya es incómoda para el blanco, para el negro. Ya tiene que defender su peón extendido. O sea, este alfil N6, ¿veis? Que incluso estaría mejor el C8 para defender el peón D5, ¿no? Total, quizá A3, A4 y D4. Aquí me intentó buscar un poco las casillas. Y yo jugué bastante normal. Jugué C4. Y aquí, bueno, puede comer este peón bello como este. Y de hecho lo comió, ¿no? Y como este. Y bueno, era una posición un poco simple. Aquí podría haber hecho el caballo C6 o... Bueno, no sé. Esta no es mala. Pero aquí viene un poco la clave. Aquí me hizo dama C3, hice caballo F3. Y yo pensaba un poco de, bueno, si me como el peón, pues no me lo creo, ¿no? Es como que está muy descoordinado y además tiene problemas concretos. Y si come, pues si come aquí, pues yo veía que torre 3 y le estoy cazando a la dama más o menos, ¿no? No sé cómo era ahora. Torre 3 aquí, torre 1 aquí. ¿Le estaba cazando a la dama? Ah, dama C1, ¿no era? Vale, sí, dama C1 creo. Y te estoy haciendo torre A3 y torre A1. Sí, ¿no? Y bueno, en general, esto era un poco lo que tenía previsto. Entonces aquí mi rival lo comió y yo dije, ¿qué? Y aquí lo que ignoró él, claro, es que pensaba que torre A3, pues tengo dama A2 o alfil B3, ¿no? Pero claro, que el gran problema es que juego dama D2.
Y aquí se le hiela la sangre, porque esta jugada inicial amenazó más jugadas. Amenazó ahora, por ejemplo, torre A3, torre B2, y además aquí tengo torre B2, o tengo caballo C4. Tengo varias maneras de atacar la dama. Y además te amenaza dama por H6 y caballo G5, que tienes que reaccionar, ¿no? Me hizo F6. Y aquí, por ejemplo, esta posición. Parad, miradla, analizadla. Es un buen problema. Es un buen ejemplo de que mi sistema de cálculo es terrible. Aquí, por ejemplo, ¿qué hay que calcular primero? Nada por H6, si peón por caballo G5, amenazo mate, y aquí como, y esta posición, estamos igual de material, pero la cosa es que amenaza mi rival, nada. Bueno, como mucho el peón de F2 que lo puedo defender. ¿Y qué amenazo yo? Caballo G5, alfil H3, alfil aquí, no puedo evitar prácticamente. Entonces, yo tenía un plan muy sencillo, el rey está súper débil, este peón de A, o sea, el negro está totalmente descoordinado, yo no tengo debilidades, y esta era muy sencilla, de seguir calculando, sobre todo seguir. No te digo ya que intuya eso, pero me paré muy pronto y al final acabé haciendo caballo de 4. Y aquí podría ganarle a la dama incluso. O sea, por ejemplo, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo le ganaba a la dama por aquí? Esta, torre A1 y torre B1. Pero esta posición con el peón pasado, no sé, tenía que calcular un poquillo, ¿no? Y me costaba calcular. Al final acabé haciendo caballo de 4, torre aquí y caballo por G6. Y después de caballo por dama por H6, tocó el caballo, dama por, y aquí repetí un par de veces y E5. Y este es un tema que hemos hablado mucho, que tiene las piezas muy alejadas y descoordinadas y el rey está muy débil, ¿no? Entonces, dama D3, dama H6, todo esto lo calculé, esforzado, y torre por, y amenazo mate. Entonces, ahora si torre por, me come la torre, y aquí alfil H3, un poco la jugada decisiva. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto es bueno, ¿sí? Pero teniendo esto, que puedo haber seguido, ¿sabes? Es muy poco práctico. Es una cosa que pasa mucho que... ¿Cómo hacéis el remate? Es muy importante, porque a veces hay posiciones tan ganadas que os podéis permitir el lujo de hacer algo que si lo hicieras sistemáticamente sería un grave error. Y este es un muy buen ejemplo. Es como, Álvaro, la variante más sencilla y forzada y que tienes que prestar atención primero, mírala hasta el final y ya está. Entonces aquí, bueno, en general parece una partida genial, pero he sacado alfil H3 porque hay mate en octava. Y aquí me come la torre esta. Pero bueno, estoy dando mate, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me dice gracia hacer dama H5, ¿no? Aquí tenía mate forzado con jaque, jaque, jaque. Pues es una idea que no he estado calculando con el sistema adecuado. O sea, dama H5 está bien, o sea, mate en 3 o en 4. Pero, bueno, en fin. Y aquí, bueno, abandono. De hecho, no hice ningún jaque, ¿no? Todo jugadas de dominación. Cuando puedo dar jaque, jaque. Aquí también tengo otro mate forzado muy sencillo, ¿no? Jaque, jaque, jaque. Y hago torre 7. Entonces, incluso en las victorias se puede valorar si eres crítico, ¿no? Vale, algo no está yendo bien, ¿no? Pero bueno, había ganado un par de partidas y al menos, bueno, en fin, que estaba bien. Y esta era la última. Esta. Jugué a 6, que estoy jugando bastante últimamente. Y me hizo la Lapín. Y esta variante me parece bastante chula para el negro. Porque es una Lapín relativamente flexible, tengo todas las piezas en juego. Entonces mi rival jugó un poco improvisando, ¿vale? Y aquí me arriesgué bastante. O sea, aquí me acuerdo que no... que podía haber jugado bastante más sencillo. Pero bueno, juego con calle 7 B5, me intenta abrir por aquí. Y aquí esta posición, pues bueno, aquí estoy bien. Aquí había un momento, no me acuerdo ahora. Era por aquí. Era aquí. Este punto. Este punto. Este punto. Este es un muy buen problema. Este me acuerdo que había mucho jaleo. ¿Era por aquí? Mira que sí. No recuerdo. O sea, la cosa es que si torre por D7, o sea, las capturas, era alfil por E4, alfil por F6, y ahora tengo esta intermedia, y aquí dama E5, era esto, alfil B4, y aquí torre C1, y resulta, me suena que era todo esto. Esta era una opción.
y luego le voy a perseguir este alfil. Y el problema es que está descoordinado. Esta me suena que era una opción buena para él, que no es muy evidente, ¿no? Aquí hay un festival de cálculo, ¿vale? Digo, porque esto daría para un vídeo sobre esta posición. Entonces, a mí me parece interesante si os ponéis a vosotros a intentar tener todas las conclusiones. Me suena que... había torre por alfil por... a esta. Y si alfil por a esta, era otra opción. Y si llama por torre por... y aquí alfil de 5. Y aquí me parecía que estaba aguantando. Porque me va a quedar un calle de 5 muy, muy majo. Entonces, era un poco jaleo, ya os digo, esta posición. Pero aquí me juego calle de 2, que es muy mala. Y aquí ya volvemos a... me quedé muy bien. O sea, al final tengo todas las piezas bastante bien colocadas. Y mi rival 3 jugadas después colapsó. O sea, aquí me jugó torre F4, alfil de 2 y caballo de 4 y de golpe le estoy cazando la torre. Yo hice G5. Y esta posición la perdí, que es básicamente calidad de más limpia. ¿Cuál es el problema? Me apuré mucho de tiempo, mi toma de decisión es rara y aquí jugué bien. Toda esta fase bien, bien, bien. Pero me voy abriendo un poco y aquí me colgué en una. O sea, pero en una jugada. No me acuerdo, era por aquí. Pero aquí nuevamente estaba con 30 segundos y tal. Y aquí hice A5 y me hizo calle por H5. Y abandono ya. Paso de -3 a +3, creo. Me acuerdo que era... no, por... O sea, me dijeron, ¿no? Tenías +3, ¿no? Estas cosas que... y pasaste de -3 a tal. Me escribieron un mensaje y yo, jolín. Esa partida fue muy dolorosa, porque fue un torneo muy difícil. Había conseguido tener victorias contra jugadores fuertes, aún así, que veis que no estaba muy fino. Y la última partida que estoy ganando, estoy jugando muy bien de negras, que rechacé tablas y me cuelgo en una. Y encima no es que te cuelgues y palma y te quedas peor, no es que pierdo ya, ¿no? Ya es una calidad y peón de menos y alfil dominante. Y nada. Y a raíz de esto me apunté un poco a la academia ahí, que es hacer un poco más de táctica, porque ya veis que a nivel de cálculo hay que entrenar un poco más. Así que nada, espero que os haya gustado un poco este vídeo, un poco más largo de lo habitual, pero lo quería revisar y creo que ahora con la perspectiva que tenéis de mis siguientes torneos, creo que es muy instructivo por qué tomé esas decisiones y realmente la mejora me parece espectacular. O sea, en todas estas partidas prácticamente tengo material de... O sea, estaba sin tiempo. Y además estaba sobrepreparando, que ya veis que he jugado Najdorf, Karogán, Siciliana con A6, con blancas he jugado D4, C4, E4, KF3, he jugado todo, he jugado Nimzo, he entrado en Nimzo India, no en catalana. O sea, es para que veáis que y no me he quedado con malas posiciones, pero luego mi toma de decisiones es terrible. Ha sido bastante mala y ha sido bastante naif, bueno, naif o como... Ay, o sea, ahora inocente, ¿no? Por decirlo así, de sobreoptimista, desconectado, calcular un poco mal y bueno, en fin, la verdad es que ay, en fin, este torneo no, este año muchas partidas como esta, ¿no? De estoy mejor y hago un poco el tonto, ¿no? Pero bueno, así que en general contento de la progresión, la verdad. Y nada, sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Es un formato un poco más largo, pero al final son, no sé, 10 partidas o así. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado eso y nos vemos en el siguiente vídeo.